Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy domingo 9 de junio, día en que la Iglesia Católica celebra la solemnidad de Pentecostés. Hermanos, hoy debemos estar con el corazón abierto a la acción del Santo Espíritu y decir, ven Espíritu Santo. Yo los invito en este momento a que escuchemos la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros poder escuchar la buena nueva, el Santo Evangelio, para este domingo en que la Iglesia Católica celebra la solemnidad de Pentecostés, el día en que la Iglesia fue fundada públicamente, el día de Pentecostés. Hermanos, hoy hemos escuchado una parte del Evangelio hermosa, que está tomada del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 19. Dice el evangelista, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con ustedes. Vea qué bonito esto. El Señor Jesucristo resucitado se aparece en medio de esta comunidad de discípulos que estaban encerrados por miedo a los judíos, por miedo a la muerte. Ya unos días atrás, el Señor Jesús había pasado por esta ignominia, por este oprobio, por esta humillación tan terrible, hermanos. El Señor Jesucristo había muerto de la peor manera, una muerte en la cruz. Los discípulos estaban asustados, llenos de miedo, de temor, encerrados por miedo a que los discípulos, a que los judíos les hicieran lo mismo que hicieron con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, las promesas del Señor siempre se cumplen. El Señor les había anunciado en 3 ocasiones que Él iba a morir de esa manera, pero también les dijo que iba a resucitar, hermanos. Y así que al atardecer de aquel día, el primero, el domingo, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban, entró Jesús. Sin importar que los judíos tuviesen miedo, que estuviesen replegados ahí unos a otros por miedo a los judíos, sin importar que las puertas estuviesen cerradas, hermanos, el Señor Jesucristo entra hasta donde están sus discípulos, sus apóstoles, y el Señor Jesucristo que se presenta en medio de ellos les desea algo hermoso, la paz con ustedes, dice el Señor. Ese era el saludo normal en la época de Jesús. Shalom, la paz esté con ustedes, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dicho estas palabras, ese saludo les muestra las manos y el costado. ¿Por qué las manos y el costado? Porque ahí estaban las llagas. Por sus llagas hemos sido sanados, por su sangre hemos sido liberados. Dicho esto, dice el evangelista,
les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Y Jesús les dijo otra vez, la paz con ustedes. Vuelve a confirmar esta paz. Y el Señor los envía como embajadores de la paz. Vea lo que dice el Señor en el versículo 21. Como el Padre me envió, también yo los envío. ¿Y cómo vino el Señor? Si ustedes leen Apocalipsis en el capítulo 5, o ustedes leen San Juan en el capítulo 1, ustedes van a encontrar una expresión acerca de Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo? El Cordero de Dios. ¿Cómo lo envió Dios? El Padre lo envió como un cordero. Podemos leer nosotros el cántico del siervo sufriente de Isaías en el capítulo 53. ¿Cómo explica el profeta Isaías este hombre que es llevado como una oveja al matadero, como un cordero para ser esquilado y sin pronunciar ni una sola palabra? Si ustedes, hermanos y hermanas, leen Levítico en el capítulo 19 y en el capítulo 16, van a entender ustedes cómo se perdonaba el pueblo en el Antiguo Testamento, el día de la gran expiación, del Yom Kippur, dirían los judíos. ¿Y qué se hacía? Se mataba a un cordero para la expiación de los pecados, el famoso macho cabrío o el chivo expiatorio. ¿Cómo envió el Padre a su Hijo Jesús? Un resumen de esto, San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó el Padre a los hombres, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y cómo hizo el Señor para darnos vida? Por muriendo por nuestro pecado. Como decíamos nosotros en la vigilia pascual, bendita culpa que mereciste tan grande Redentor. Y a eso vino el Señor, a entregar su vida por rescate de muchos, dice el Evangelio de San Mateo. Y ahora el Señor dice, así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. El Señor les está dando un envío misionero, una comisión a esos apóstoles, que salgan a predicar la palabra de Dios, que salgan a predicar la buena nueva, que salgan a anunciar el Evangelio. Pero para esto ellos necesitan algo fundamental, o mejor, a alguien fundamental, que es a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo. Por eso el Señor, diciéndoles esto, les dijo, reciban el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo es ser llenos de este poder. Cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, venga sobre ustedes, recibirán un poder, dice el Señor, para que sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor los está enviando, pero antes de que saliera el Señor les está dando el Santo Espíritu de Dios. Escúcheme muy bien, el Santo Espíritu de Dios. Si ustedes leen el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículo 49, ustedes van a escuchar las mismas palabras. El Señor que los envía, pero el Señor que les dice, no se vayan de Jerusalén, sino permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos del poder que viene de lo alto. Y después les va a decir el Señor cuál es ese poder. Lo vamos a ver nosotros en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, donde el Señor les dice que ese poder es la presencia del Santo Espíritu de Dios. Si ustedes leen conmigo Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 en adelante, ustedes van a entender cuáles son las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vea lo que dice el Señor. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén, sino que guarden la promesa del Padre, que oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Y dice el versículo 8, al contrario, ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de este modo serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra.
Para nosotros poder ser testigos, para poder salir a predicar la palabra del Señor, tenemos que recibir el poder del Santo Espíritu. Algunos dirán, Padre, ¿y por qué el Señor el día de la resurrección se aparece a los apóstoles y ese mismo día les comunica el Santo Espíritu? En San Juan, la Pascua, la resurrección y Pentecostés suceden el mismo día. En San Lucas y en los sinópticos no. La resurrección, la Pascua, es un acontecimiento y Pentecostés es 50 días después de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor asciende a los 40 días, la ascensión del Señor, el jueves de la ascensión. Y 9 días de oración, 49. Y el número 50, que es Pentecostés, viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, reciben esta promesa. Algunos dirán, Padre, ¿y por qué dice que el día de Pentecostés, acaso la venida del Espíritu Santo no se llama Pentecostés? No, hermanos y hermanas, esto lo tenemos que entender. Vea, si usted lee conmigo Hechos de los Apóstoles capítulo 2, lo dice muy claro. Al llegar el día de Pentecostés. ¿Cómo así que al llegar el día de Pentecostés? Claro, es que Pentecostés era una fiesta judía. Resulta que cuando el pueblo de Israel celebra la primera Pascua, la Pascua que vemos nosotros en Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Israel, después de que viene la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos, es liberado, el faraón doblega su corazón y el pueblo sale de la esclavitud. El pueblo celebra la Pascua. La Pascua significa paso de la esclavitud a la libertad. Para nosotros, de la muerte a la vida que nos la da nuestro Señor. El pueblo sale y 50 días después de esa salida reciben en el monte Horeb, reciben la ley, las tablas de la ley que Dios le entrega a Moisés sobre Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. El pueblo de Israel, alrededor de esa entrega de la ley, empieza a hacer algunas fiestas. Las fiestas de la ley, después las fiestas de los tabernáculos, la fiesta de las tiendas, la fiesta de las cosechas, y llamaban de diferentes maneras esta fiesta. ¿Por qué? Porque el pueblo se reunía para conmemorar la ley, venían personas de todo el mundo donde estaba el pueblo de Israel, entonces compartían diferentes tipos de cosechas, ponían tiendas, entonces todas estas maneras de reunirse era un nombre diferente para esta fiesta. La fiesta de las tiendas, porque vivían en tiendas; la fiesta de las cosechas, porque cosechaban y compartían; la fiesta de la ley, porque fue el día en que entregaron la ley; la fiesta de los tabernáculos, diferentes nombres se le entregaban. Sin embargo, después del exilio de la Babilonia, en el año 538, cuando Ciro, el rey de Persia, permite que el pueblo que estaba exiliado de la Babilonia vuelva a la tierra prometida, a Canaán, vuelva donde estaba la ciudad santa, Jerusalén, a la tribu de Judá, regresen de la esclavitud y vuelvan a la tierra que Dios le prometió a sus padres. Estos nombres que recibía este día de una manera diferente es unificado con un nombre que se llama Pentecostés, 50 días después de la salida de Israel. Para nosotros los cristianos, ese día, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ese día en que estaban celebrando los judíos la fiesta de Pentecostés, es que vino el derramamiento del Santo Espíritu sobre los apóstoles, la Virgen María y el colegio apostólico. Por eso dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 1. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego y se repartieron y se reposaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Qué bonita esta lectura bíblica, hermanos. Este día de Pentecostés vino la fusión del Espíritu Santo, hermanos. Es decir, concluido ya el periodo de 50 días entre la Pascua y Pentecostés, es que viene el bautismo
del Espíritu Santo. Ese mismo bautismo que lo encontramos nosotros en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5. Es derramado el Espíritu Santo, como lo vemos nosotros en Hechos 1:8. Es derramado el Espíritu Santo, como lo vemos en San Lucas, capítulo 24, versículo 49. Es derramado el Espíritu Santo que el Señor le había prometido a sus apóstoles, cuando les dice, reciban el Espíritu Santo. ¿Y para qué el Señor les dice, reciban el Espíritu Santo? ¿Para qué es derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia? Para ser testigos de Jesucristo, para predicar la palabra del Señor a todas las naciones, para tener esa fuerza de Dios y así poder instaurar el reino en este mundo que tanto lo necesita. Ahora nosotros también necesitamos del Espíritu Santo, claro que sí. Hoy debemos pedirle al Señor que nos bautice con su Espíritu Santo, que se cumpla esta palabra, hermanos, que esta palabra es una palabra antigua y es una palabra nueva, que esta palabra se haga vida en nuestra vida. Dios quiere que nosotros, hermanos, seamos revestidos del poder que viene de lo alto para que seamos sus testigos, hermanos, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra sociedad, que nosotros seamos testigos de nuestro Señor, que hoy sea en nuestra vida un nuevo Pentecostés, que podamos renovar las maravillas de Pentecostés, que podamos renovar hoy las promesas del bautismo en la Iglesia Católica a través del bautismo del Espíritu Santo, que hoy nosotros, mis hermanos y mis hermanas, a través del corazón de la Virgen María, seamos bautizados en el Santo Espíritu. Eso es lo que debemos pedirle al Señor, que nos bautice con el poder de su Espíritu, así como Él lo dijo, reciban el Espíritu Santo, que nosotros también hoy podamos recibir el Espíritu Santo. Y eso es, hermanos, el bautismo, ser sumergidos en el Espíritu Santo, ser sumergidos en el amor de Dios. Porque ¿quién es el Espíritu Santo? Diría la teología, sino el amor entre el Padre y el Hijo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y cuando nosotros nos dejamos sumergir en esta persona, en la tercera persona de la Santísima Trinidad, nosotros nos dejamos llenar de su amor, de su cercanía, de su presencia, es lo que nosotros carismáticos, iluminados por la Sagrada Escritura, llamamos el bautismo en el Espíritu Santo. Que hoy, mis hermanos y mis hermanas, le clamemos al Señor que nos bautice, que hoy seamos bautizados con el poder que viene de lo alto para ser los testigos del Señor. El Señor les dice, así como el Padre me envió a mí, yo también los envío, pero reciban el Espíritu Santo. Ahora, lo tengo que volver a explicar. La Pascua y Pentecostés para San Juan suceden en el mismo día. Para San Lucas no. Para San Lucas sucede 50 días después de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el Señor funda su iglesia públicamente. La iglesia fue fundada en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero públicamente, frente al mundo conocido, la iglesia fue fundada en Pentecostés. Hoy estamos de cumpleaños. Hoy estamos celebrando la fundación pública de la Santa Iglesia Católica que sucede este día. Y los apóstoles que son bautizados por el Espíritu Santo, que son llenos de este poder, pues se transforman de una manera tremenda. Ustedes van a ver unos apóstoles que antes de este día son cobardes, llenos de miedo, ensimismados, egolatrizados, son envidiosos, ven fantasmas donde no tienen que haber, no entienden, no comprenden las palabras del Señor, mantienen encerrados por miedo. Sin embargo, después de que viene este gran día, el día de Pentecostés, el derramamiento del Santo Espíritu, son otras personas. El mismo Pedro, que había negado al Señor, se levanta y en su discurso le dice en la cara a aquellas personas que habían matado a Jesús: ustedes lo mataron, pero Dios lo ha resucitado con la fuerza del Espíritu Santo, y se convierten, hermanos, 3.000, 5.000 y millones de personas, tanto que el Evangelio ha llegado hasta nuestros días. Seguimos predicando la buena nueva con poder, la palabra del Señor. Hermanos, yo no sé cómo está nuestra vida, pero si usted está lleno de miedo, tal vez está pasando por depresiones, soledades, angustias, tristezas, tal vez está pasando por enfermedades, por ataduras, por aflicciones, hoy pidámosle al Señor que derrame su Santo Espíritu sobre nosotros, que al venir el Espíritu Santo nuestra vida sea transformada a la altura del hombre perfecto que es Jesús de Nazaret, que nosotros hoy, mis hermanos, seamos hechos unas criaturas nuevas y que actuemos de aquí en adelante con la fuerza y el poder del Santo Espíritu de Dios. Así como lo hicieron los apóstoles, el Señor les da su Santo Espíritu para que sean sus testigos. Nosotros debemos pedir el Santo Espíritu
para ser testigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero vea cómo continúa diciendo el Evangelio de hoy. Después de que el Señor se presenta, sin importar de que las puertas estén cerradas, después de que el Señor les da una vocación, una misión, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Después de que el Señor les comunica al Espíritu Santo, los envía a ser embajadores de la paz, el Señor les da la fuerza y el poder a estas personas para que perdonen los pecados en la tierra. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se lo retengan, les quedarán retenidos. Dios quiere que nosotros nos reconciliemos con Él. Y la única manera de hacerlo es a través de la fuerza y el poder del Santo Espíritu. En este caso, Dios le da el poder a sus apóstoles de perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque ese es el doble movimiento, mis hermanos, que encontramos nosotros acerca del Santo Espíritu. Dios siempre quita para dar. Vean, si ustedes leen un poco el lenguaje y el discurso de San Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, después de Pentecostés, ustedes van a caer en la cuenta que las primeras conversiones que se dan por la predicación apostólica, sobre todo del apóstol Pedro, nos dice a nosotros por qué el Señor le da el poder a los apóstoles de perdonar los pecados. Dice, vea, al oír esto, el discurso de Pedro, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Y Pedro les contestó: conviértanse, y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el Espíritu Santo. Ahí está la clave. ¿Por qué el Señor les da el poder a los apóstoles de perdonar los pecados? Porque la única manera de nosotros recibir el Espíritu Santo es que Dios perdone nuestros pecados. Escúcheme muy bien. Dice que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el Espíritu Santo. Después de que Dios perdona los pecados, lo que hace es darnos. Ahí está el doble movimiento teológico: movimiento negativo, movimiento positivo. Dios quita los pecados negativos para darnos el Espíritu Santo positivo. Hoy, hermanos y hermanas, dejémonos reconciliar con el Señor. Que el Espíritu Santo cumpla con su misión, con su deber. Recordemos lo que dice San Juan en el capítulo 16. El mismo Señor Jesucristo dijo: cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado. En lo referente al pecado, es decir, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos ilumina cuáles son aquellos pecados que debemos entregarle al Señor. No solamente a través de la fe, no solamente, Señor, perdóname aquellos pecados que yo he cometido, no, sino que nos tiene que iluminar a ir delante del ministro, del sacerdote, para que nosotros seamos perdonados, porque Dios le dio el poder a sus apóstoles, y en ellos vemos al Papa, a los obispos y a los presbíteros, y tenemos que ir hasta los ministros para que a través del sacramento de la reconciliación, que fue fundado por nuestro Señor Jesucristo, Dios pueda perdonarnos a nosotros verdaderamente los pecados, y así nosotros podamos ser llenos del Santo Espíritu de Dios. Hoy pidámosle al Señor que nos perdone a través de sus ministros, que nos perdone a través de la iglesia, y que derrame el Santo Espíritu a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Si ustedes leen conmigo Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 12 en adelante, ustedes van a encontrar la lista de las personas que estaban en el grupo de los apóstoles. Eran 11, porque todavía no habían escogido a Matías o San Matías, que fue el que sustituye a Judas, que se había ahorcado. Dice el versículo 12, Hechos 1:12. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que está próximo a Jerusalén, la distancia de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron al piso superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el Alfeo, Simón el Zelota y Judas el de Santiago. Los 11 apóstoles estaban reunidos en este lugar que se llama la iglesia del cenáculo. Todos ellos perseveraban en la oración. Vea qué interesante esto. Perseverar en la oración con un mismo espíritu. Perseverar en la oración con un mismo espíritu, pero en compañía de algunas mujeres y María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Qué interesante esto. Debemos perseverar en la oración
clamándole a través del corazón inmaculado de la Virgen María, la Madre del Señor, que hace derramado sobre nosotros el Santo Espíritu de Dios. Después vemos nosotros la sustitución de Judas para caer en el capítulo 2, versículo 1 al 4, que es el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, por intercesión de nuestra Madre, que ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo el día de la Anunciación. Mis hermanos y mis hermanas, que hoy sea un día de renovación espiritual, que podamos renovar las promesas bautismales, que podamos renovar, mis hermanos, esa entrega dentro de la Iglesia Católica y que podamos repetir, como repetía la Iglesia primitiva: ven Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Secuencia de Pentecostés. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte, y contigo el gozo eterno. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor, el Padre Bernardo Moncada, para hoy domingo, 9 de junio, día en que la Iglesia Católica celebra la solemnidad de Pentecostés. Que nuestra oración hoy sea: ven Espíritu Santo, ven a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Hermanos, hemos llegado al final de este tiempo hermoso llamado Pascua. A partir de hoy o de mañana iniciaremos la segunda parte del tiempo ordinario, ya preparándonos durante todos estos domingos, esperando la solemnidad de Cristo Rey para dar final a este año litúrgico. Hermanos y hermanas, yo quiero hoy que nuestro corazón sea aperturado al Santo Espíritu. Clamemos, no nos cansemos de pedirle a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María que Dios derrame su Santo Espíritu, que seamos bautizados en el Espíritu Santo. Fue lo que nos pidió el Papa Francisco. Debemos nosotros pedir el bautismo del Santo Espíritu. Hermanos, yo me tengo que ir, pero antes de irme les recuerdo 2 cosas que les he venido recordando. Ayúdenme a evangelizar. Por favor, hermanos, síganme a través de las redes sociales. Síganme a través de Instagram como Padre Moncada, de Facebook y YouTube como Padre Bernardo Moncada, que ahí está todo el contenido de mis misiones. Otra cosita que les quiero recordar es la campaña llamada $1 para la evangelización. Yo quiero grabar una película católica y para eso necesito de su ayuda. Y estoy haciendo una campaña que se llama $1 para la evangelización. Que usted me done $1 una vez en su vida y así ponga ese grano de arena para llegar a grabar esta hermosa película y llevar a Jesús hasta las salas de cine. ¿Cómo lo pueden hacer? En la descripción del video de YouTube está la manera en cómo hacer llegar esta donación a través de Bancolombia, de Wells Fargo o de las diferentes plataformas de donación como es Nequi en Colombia o PayPal a nivel mundial. Ahora sí, mis hermanos, quiero despedirme sobre ustedes impartiendo la santa y la verdadera bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.